Gracias a Dios tenemos la oportunidad, hermanos, de continuar con nuestro estudio. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a poner en las manos del Señor también la vida del pastor Edgar con su familia, ¿verdad? Está apoyando a su esposa, a sus suegros, ahí en algunas cuestiones con el médico. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor amado, te queremos agradecer. Hemos podido exaltarte con todo nuestro corazón, Señor, a través del canto. Y reconocemos, Señor, que solo tú eres el que mereces gloria, honra, honor, alabanza, adoración. Que no hay otro como tú. Estamos agradecidos por el privilegio de reunirnos y congregarnos en esta hora. Y también, Señor, rogando que sigas dirigiendo y guiando al pastor Edgar, a su familia. Glorifícate, Señor, exáltate ahí en esta situación y que seas tú moviéndote, Señor, en la vida de sus suegros, del pastor. Gracias, gracias. Rogamos que tú nos guíes y nos dirijas en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado considerando, hermanos, el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Si quieren poner la primera diapositiva. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Ya la semana pasada considerábamos, ¿verdad?, acerca de este joven David. Vimos algunas de las cualidades que destacan ahí en la vida de este joven, un joven responsable, es un buen pastor. Vimos que cuando él es enviado a dejar alimento a sus hermanos ahí en la línea de batalla, él no se desentiende de las ovejas, ¿verdad? Él inmediatamente deja las ovejas seguras y se dirige al campamento, así como todos los jóvenes de hoy en día. ¿Por qué se ríen, hermanos? Era un joven responsable, era un joven, ¿verdad?, que además de atento y obediente, igual que los jóvenes, era un buen pastor, un hombre que había tenido experiencias con Dios, ahí en donde nadie lo miraba, en donde nadie lo veía, ¿verdad? Pero vimos también al Señor, a nuestro Dios Todopoderoso, siendo el que le da las habilidades y los talentos a este varón. Estoy yendo a las diapositivas. Okay. Esas habilidades, hermanos, que tenemos y las capacidades que nosotros tenemos vienen de parte de Dios. Aún las extraordinarias, ¿verdad? Toda la habilidad que David tenía se la dio Dios. ¿Se acuerda usted que salía detrás del oso, del león, cuando alguno de estos animales llegaba y tomaba a la oveja, alguna de las ovejas que él cuidaba? Dice la escritura que él tomaba una de esas ovejas, el oso o el león, salía con ella y David corría detrás del oso o del león, lo perseguía, lo alcanzaba y luchaba. Yo les decía el domingo, los de hoy en día, si ruge el león, le levantan una demanda por andar rugiendo feo en su cara, ¿no? David salía corriendo, dice, y yo luchaba con él, quitaba de su hocico la oveja. Era un hombre responsable, habían puesto en sus manos estos animalitos, ¿verdad?, las ovejas, y él respondía de esta manera. Pero él sabía algo, hermanos, él sabía que no era él, no era su propia fuerza la que hacía que derrotara al león o al oso. ¿Alguna vez alguien se ha peleado con un oso? ¿No, hermanos? Algunos que han andado por allá por Monterrey, creo que ahí son muy comunes, ¿no? Los osos, ¿verdad? ¿Con un león? Bueno, a mí me tocó una vez un perro, pero los leones dicen, se echa una correda. David peleaba, pero él sabía que esta habilidad venía de parte de Dios. Por eso cuando él mira a aquel gigante del cual hemos estado hablando, ¿verdad?,
Él sabe que es Dios y Él lo declara y Él dice, Dios me libró del oso, Dios me libró del león y Dios me va a librar también de ese gigante. ¿Cuánto medía Goliat, hermanos? Aproximadamente 3 metros. Ya vimos ahí la Biblia, ya fuimos con el pastor a considerar que sí existían los gigantes, que había gigantes en la tierra. Goliat era uno de ellos. Goliat era uno de ellos. Un hombre, ¿verdad?, que salía, se paraba y decía, vamos, échenme uno, vamos a pelear. Él y yo peleamos cuerpo a cuerpo. Si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Y si él me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos. Y obviamente nadie podía hacerle frente. El simple hecho de verlo provocaba temor a uno de esos hombres valientes y guerreros. Pero dice la Escritura que, guiado por el Señor, David decide hacerle frente. Ha ofendido a Dios, ha ofendido al ejército de Dios, ha ofendido al pueblo de Dios. ¿Cómo se atreve este perro incircunciso a ofender al escuadrón de Dios? Y sale para hacer batalla, ya conocemos la historia, ¿verdad? Toma ahí unas piedras, 5 piedras, las mete en su bolsita y se pone en la línea de batalla. Cuando el gigante lo ve, lo menosprecia. Lo menosprecia. Mire, esto es algo que vamos a vivir y todos lo vivimos, mis amados hermanos. El menosprecio de alguien que nos ve, literal, Goliat lo veía así, ¿no? De arriba a abajo. Y lo ve y lo menosprecia. Lo menosprecia porque es joven, dice la Biblia, ¿verdad? Muchos tenemos ese problema. Jóvenes, hermosos. Bueno, así era David. Dice que era joven, era hermoso, era rubio, era de buen parecer, David. Y este gigante lo menosprecia. ¿Alguien se ha sentido menospreciado alguna vez? ¿Alguien lo ha menospreciado? Mire, no se preocupe, eso va a ser así, ¿eh? Pero ¿sabe cuál fue el asunto con David? Que David no empezó así a sentirse y decir, ay, ¿cómo son conmigo? ¿No? Era un hombre que ahí en la intimidad con Dios estaba formando su carácter, que él sabía quién era con el Señor. Qué importante es que nosotros ahí en la intimidad con Dios aprendamos quiénes somos con Dios. De tal forma que cuando alguien nos menosprecie, nosotros sabemos quiénes somos para el Señor. Y no hace mella en nuestro corazón, hermanos, ¿verdad? Por cualquier cosa, ay, estás muy flaco, ¿no? O estás gordo, estás esto otro. David se levanta, se para ahí. Cuando el gigante lo menosprecia, lo amenaza y le dice que lo va a matar, David responde, yo vengo a ti en el nombre del Dios al que tú estás ofendiendo. Y te mataré, te cortaré la cabeza y daré tu carne y la de todo tu pueblo a las aves de los cielos. David no llegó envalentonado, hermanos. Él no era Pancho López. ¿Se acuerdan de esa canción de Pancho López? Chiquito pero matón, ¿no? Decía esa canción. David no era así. Toda su confianza estaba en Dios. Él no era un hombre, no era un hombre experto en la guerra, en las batallas, pero Dios lo había preparado ya en la intimidad para poder hacer frente a lo que tenía. Y es entonces, hermanos, que dice que solamente él toma una piedra. ¿Y con qué mata a Goliat, hermanos? Y lanza ahí con la honda la piedra y lo hiere en la cabeza. Una sola piedra bastó. Dios está guiando, Dios está dirigiendo, ¿verdad? Cae aquel hombre cual grande es, corre David, toma su propia espada y con su propia espada le corta la cabeza y le da muerte. Y Dios le da la victoria a este joven, hermanos. Esto no es un cuento, es historia. Porque esta es la verdad, esta es la realidad de lo que sucedió. Y el Dios que ayudó a David es el Dios que usted y yo conocemos, que está con nosotros y que también nos está provocando para poder allí en la intimidad ser capacitados y preparados por Él, para hacer frente. No importa el gigante que tú tengas delante, llámese como se llame. Yo no sé cuál sea el gigante que tú tienes delante, pero Dios nos da victoria. En Él tenemos la victoria segura. En nuestras fuerzas no podemos. No podemos en nuestras fuerzas, no podemos en nuestras habilidades o capacidades, pero tenemos al Señor.
el mismo Dios que David tenía. Y sin duda Él nos da la victoria. Él corta la cabeza del gigante. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice la palabra del Señor allá en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, del 27 al 29. Si quiere buscarlo en su Biblia o lo quiere ver, lo tenemos ahí anotado en la diapositiva. Mire lo que dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quiero leerle la otra versión, la Dios habla hoy, dice, y es que para avergonzar a los sabios, y está hablando de aquellos que se sienten así, que nadie les enseña nada, ¿verdad? Que tienen una cabeza así, y que no, a mí tú no me vas a enseñar nada. Bueno, está hablando de esos. Para avergonzar a los sabios. Es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Gracias a Dios que no somos sabios. Pero esos a los que el mundo tiene por tontos, dice, Dios los escoge con un propósito. Sigo leyendo, hermanos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie pueda presumir delante de Dios. ¿Y sabe usted que Dios nos ha escogido a usted y a mí? No sabios, no los más fuertes, no los más hermosos, no los más capaces. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, aquellos aborrecidos, pero Dios nos ha escogido para que toda la gloria y la honra sea para Él. Dios escogió a este joven. Y tenemos ahí, mis amados hermanos, en la diapositiva algunas imágenes. A Dios le pareció bien escoger a un joven aparentemente sin posibilidades de vencer. O mejor dicho, no tenía posibilidades de vencer. Y Dios lo escogió para darle victoria. Yo estoy seguro que ni nos imaginamos lo que Dios va a hacer con nosotros o puede hacer con nosotros si tan solo nosotros le creemos a Dios. ¿Verdad? David, repito, él no creía en sí mismo, porque él no podía, pero creía en Dios, conocía a Dios y Dios nos ha escogido. ¿Para qué, hermanos? Para que lo que Dios va a hacer traiga gloria a su nombre y todos sepan que Él es Dios. Todos sepan que Él es Dios. A Él le pareció bien usar a este joven, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor envía al profeta Samuel para levantar de ahí de la casa de Isaí al que va a ser el rey, al que va a suplir, a sustituir a Saúl? ¿Quién no estaba? ¿A quién no llamaron, hermanos, a esa reunión? A David. Isaí llama a todos sus hijos, ¿no? A los grandotes, fuertes, guerreros, los llama. Y a David lo dejan, como era el más chico, lo dejan por allá. Tú vete a cuidar las ovejas, ¿no? Ahí lo dejan. No le veían cualidades de rey. Gracias a Dios, porque muchos no veían cualidades y no las teníamos, todo viene de parte de Dios, ¿no? Y es entonces, hermanos, que al Señor le parece bien llamar a este jovencito que ni su misma familia lo había considerado. Pero Dios sí nos conoce, Dios sí nos ve. Y es el plan de Dios usarnos para su gloria, si nosotros nos disponemos. ¿Alguien ha enfrentado eso que su familia tampoco, como que no lo consideran? Bueno, Dios sí. Ya lo mencioné hace un rato, Goliat lo menospreció. Allí tenemos en nuestra imagen, mis amados hermanos, un hombre llamado Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando el Señor lo llama en el capítulo 4 del Éxodo, no lo busque, hermano. Si alguien está anotando por ahí, pues puede anotarlo. Pero ahí en el capítulo 4 del Éxodo, Moisés le dice al Señor: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar, soy torpe de lengua
Señor, tú me estás llamando, quieres que yo vaya y que hable con Faraón para que el Faraón se deje ir al pueblo, yo voy a ser tu mensajero, Señor, pero tal vez te estás equivocando, Señor, porque yo ni sé hablar. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a decir? Moisés veía su condición, veía su realidad, pero quien lo estaba llamando era el Dios Todopoderoso. Y es Dios quien le place utilizar a este Moisés. Conocemos la historia, mis amados hermanos. Un hombre llamado Gedeón. Cómo Dios realizó lo extraordinario a través de personas comunes. Gracias a Dios que aquí no estamos personas extraordinarias, sino comunes, ¿verdad? Ahorita pedí mis lentes y le hice así porque hay alguien que se quitaba sus lentes y se ponía su capa. Alguien extraordinario, dije, mejor me los pongo, no sea que vayan a... Somos personas comunes y corrientes, pero Dios es el Dios extraordinario. Y a Él le place utilizar a gente así para hacer cosas extraordinarias. Tenemos un Gedeón. Después usted, si no lo ha leído, lea la historia ahí en el libro de los jueces, ¿verdad? Dios llama a este varón. Y cuando lo llama el Señor para ir a la batalla, el Señor empieza a quitar al ejército. Y después de ser más de 30,000, llega un ejército, se reduce. ¿A cuántos hombres? 300 hombres. Hermanos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir a la batalla cuando eran más de 30,000 y después ser 300 nada más, contra un ejército poderoso? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos? Pero es Dios el que va eliminando, ¿verdad? Y dice el Señor ahí en Jueces capítulo 7, versículo 2, y Dios le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Mire por qué. No sea que se alabe Israel contra mí y diciendo, mi mano me ha salvado. Mi trabajo me costó, por eso me quemé las pestañas. ¿Ha escuchado cosas así? ¿Verdad? Y esto, como seres humanos somos muy dados a alabarnos a nosotros mismos, ya no reconocer a Dios. Y le dice, y el Señor desarma. ¡Ay, qué bendición cuando Dios nos desarma, ¿no? Dios nos va desarmando, aunque me llamo Armando, Dios nos va desarmando. Y uno de repente se da cuenta y dice uno, no sé, no puedo. Entonces Dios empieza a obrar y a utilizarnos. Dice, para que no se alaben ustedes y digan, ¿verdad? Mi trabajo me ha costado, sino que podamos darle la gloria y la honra a Él. Y Dios le da la victoria a Gedeón con unos cuantos hombres, hermanos. El Señor escogió a 12 hombres. Y estos 12 hombres, mis amados hermanos, hicieron cosas tremendas porque el Señor los estaba usando. Hombres que muchos habían descartado. El Señor escoge a estos varones que se iban a encargar de proclamar el Evangelio cuando Él se fuera, que iban a aprender de Él. Los escogió sin importar sus defectos. ¿Había defectos en los discípulos? Y uno lee y dice uno, híjole Señor, qué grande es tu misericordia. ¿No es cierto? Qué maravilloso eres, Señor. ¿Cuántos saben que todos los que estamos aquí no estamos aquí porque somos perfectos? La iglesia no está formada de gente perfecta. Si alguien se ha hecho una idea equivocada de lo que es la iglesia no es un grupo de gente perfecta. Es de gente que ha conocido, que ha tenido a bien conocer a aquel que se les reveló a su vida y que nos dejó ver nuestra condición y nuestra necesidad. Y que pudimos entender que a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fuimos perdonados de todo lo que pudimos haber hecho. Absolutamente de todo, hermanos. Aún eso que a veces el diablo viene para decirte y culparte. Él nos perdonó y Él nos limpió. Y está haciendo su obra. Dice el apóstol Pablo, estando persuadidos de esto, que el que empezó en nosotros la buena obra, ¿qué más?
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y damos gracias a Dios por eso. Él escoge a estos hombres con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, sus errores, ¿verdad? Y los empieza a preparar para esta tarea. Aparece por ahí un Leví. ¿Se acuerda de Leví? ¿Cuál era la tarea de Leví, hermanos? Ese era su trabajo. ¿Y a qué se dedicaba? Con esto, ¿qué hacía él? Pues robaba al pueblo, ¿verdad? Esto para Roma y esto para mí. Y les exigía más. Este era un hombre de los que el Señor escogió. Uno de ellos, uno de esos 12 que el Señor escogió. Escoge a unos hombres que, pues lo que sabían hacer era pescar. Y tenían que salir y a veces no pescaban y llegaban, tenían que lavar sus lanchas y después pescaban y olían a pescado, mis amados hermanos. Olían a pescado. Y el Señor los escoge y el Señor los llama. Y los vemos a veces discutiendo entre ellos. Y los vemos a veces queriendo ocupar un lugar. Y los vemos en algún momento diciendo, Señor, vamos a pedir que caiga fuego del cielo y consuma a estos incrédulos. Vemos este tipo de personas, pero que el Señor los escogió y trabajó en ellos. El Dios extraordinario haciendo cosas extraordinarias con gente ordinaria, como usted y como yo. Y Dios escogió a David. Dios escogió a David. El Señor tomó a este varón. La medida del éxito del mundo, hermanos, es diferente a la de Dios. Y eso es algo que usted y yo necesitamos tener presente. La medida del éxito del mundo no tiene nada que ver con la de Dios. Absolutamente nada. El Señor no quiere o no requiere de nuestra inteligencia o habilidad o poder o algún estatus. Lo que el Señor espera de usted y de mí es que le creamos. Fe. Fe. Cuando hemos hablado con algunas personas, algunos dicen, sí, pero es que primero tengo que hacer, ¿no? O dejar de hacer. Dicen, no, créele a Dios y deja que Dios empiece a obrar. Es que yo no puedo por eso. Tú no puedes, pero díselo. Y tú vas a ver cómo Dios empieza a obrar. Créele a Dios. ¿Verdad? Además, al Señor, a Dios no lo apantallamos con nuestro intelecto y nuestras capacidades. Es la gracia del Señor en nosotros. Por eso Él escoge este grupo de hombres, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos son salvos? ¿Qué tuvieron que hacer para ser salvos? Las religiones, cualquier otra religión, te lleva a obras. Tienes que hacer, haz, sal a hacer esto, tienes que traer. Nuestra salvación es por fe. Ese es el Dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, ¿quién se puede salvar? Todo aquel que ponga su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que se rinde en Jesús, como lo dice la palabra del Señor, alcanza salvación. Sea o no sea, tenga o no tenga, haga o no haga, requiere de fe, no de alguna capacidad o habilidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Allá en el primer libro de Samuel 17, versículos 53 y 54, mis amados hermanos. Dice, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos. ¿Se acuerdan que cuando le cortan la cabeza al gigante, los filisteos salen huyendo? Y entonces el pueblo de Israel va detrás de ellos, empieza a perseguirlos y aquellos van huyendo. Dice el versículo 53, volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Saquean el campamento, mis amados hermanos. Es Dios quien... Mira, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los de Israel? ¿Qué hicieron ellos, hermanos, en la batalla?
Nada. Pero hubo un hombre que le creyó a Dios, que trajo bendición a otros. Y el Señor, en su gracia maravillosa, les da además el botín. ¿Ya se fijaron que no es con espada ni con lanza, sino es con su espíritu? Es su presencia. Y Dios les permite poder recibir este botín al pueblo. Pero dice además, saquearon su campamento y David tomó la cabeza del filisteo. Yo no sé de qué tamaño sería esa cabeza, ¿verdad? Pero las cabezas que he visto cuando alguien va a hacer pozole. ¿Ha visto esas cabezas de cerdo? Hay algunas que... Ay, pastor, sí, pues, era un filisteo incircunciso. La cabeza de un cerdo. Y yo las veo ganando. Yo no sé qué tamaño sería la del filisteo, hermanos. Pero David toma la cabeza de aquel que se atrevió a retar, a ofender a Dios y al escuadrón del Dios vivo y verdadero. Y David toma esa cabeza. Dice, y la trajo a Jerusalén. En aquellos tiempos, hermanos, en las batallas lo que se hacía era cortar la cabeza del rey, ¿verdad? Y llevarla en un paseo triunfal y exhibir ahí las cabezas de los enemigos en señal de victoria. Y lo que David hace es traer esta evidencia, dice la palabra de Dios, a Jerusalén, para que todos se dieran cuenta que Dios le había dado la victoria a este varón. Ese desfile victorioso, eso es lo que dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, que Él exhibió públicamente a los principados y las potestades cuando triunfó en la cruz sobre ellos. Ese desfile victorioso donde el Señor los exhibió y Él se levantó triunfante. Nuestro Señor Jesucristo. Y David lo hace, trae esta cabeza, pero mire, hace algo más. Dice, pero las armas de él, ¿qué hizo? Las puso en su tienda. Hermanos, qué maravilloso es cuando yo trato de pensar ahí en David y al paso de los días voltear y mirar la espada, mirar el escudo, mirar todo aquello con lo que venía aquel gigante, mirarlas ahí. ¿Qué mensaje traía para David eso, mis amados hermanos? ¿Qué mensaje traía para David? Al paso de los días, él un día se levanta en la mañana y ve las armas ahí de este hombre. ¿Cuál era el mensaje? Dios te da la victoria. ¿Te acuerdas? Dios te dio victoria. ¿Sabe que el Señor ha permitido, sin duda alguna, que usted y yo podamos recordar las victorias que Dios ha traído a nuestra vida? ¿Alguna vez Dios le ha dado victoria? Qué maravilloso es que podamos recordar. El Señor les decía, sobre todo cuando miramos ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y recuerdo cuando pasan el Jordán, dice el Señor, tómate 12 piedras, una piedra por cada tribu. Se abre el río Jordán, ellos pasan y ponen las piedras ahí. Y dice, al paso del tiempo, cuando sus hijos les digan, ¿y ese montón de piedras qué? Eso es porque el Señor nos dio la victoria. Abrió el río y pudimos pasar en seco. Mi hermano, ¿qué has atesorado tú? ¿Qué has atesorado en tu vida? ¿Qué te ha dado Dios para que tú puedas atesorar y puedas recordar eso? Deje ponerlo de esta manera. Una mañana se levanta David y esas mañanas que dice, ni el sol me calienta, ¿verdad? Yo no sé qué voy a hacer con mi vida, yo no sé si a alguien le ha pasado. Y en eso, mis amados hermanos, él no se quiere ni bañar, no se quiere peinar, no quiere comer, no quiere nada. Y voltea y mira esas armas. Y el Señor le estaba diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, el que doy la victoria. No estás solo. No te olvides, dice el Salmo 103, de ninguno de sus beneficios. No te olvides. Qué maravilloso es poder recordarlo. Allá en casa de ustedes tenemos algún cuadrito por ahí, algún pasaje, ¿no? Algún versículo. Y uno lo puede ver y uno se acuerda.
Y en las mañanas ahí procuro enviarles alguna parte de la palabra o algo, hermanos, que podamos recordar que Dios está con nosotros, que el Señor es el que nos da la victoria. ¿Qué has atesorado en tu corazón? ¿Qué has atesorado? ¿Cuántas cosas puedes guardar ahí de las victorias que Dios te ha dado? ¿O no te ha dado victorias? ¿O te dio victorias pero no guardaste las en tu tienda? Qué importante es que tú puedas guardar en tu tienda todo aquello que te recuerda y que te habla de la victoria que Dios te dio. Porque vas a enfrentar otros gigantes y vas a enfrentar otras batallas. David enfrentó otros gigantes y enfrentó otras batallas. Pero él había atesorado y guardado todo aquello que le decía y le recordaba que Dios estaba ahí. Y que el Señor le diera victoria una vez más si tan solo depositaba su confianza en Él. Tú y yo necesitamos atesorar y guardar en nuestro corazón todo aquello que nos va a recordar que Dios está con nosotros y que Él pelea nuestras batallas. Que es cierto que solos no vamos a poder, pero que estamos ahí tomados de su preciosa mano. Amén. Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Yo creo que pasaríamos toda la noche si habláramos de todas aquellas cosas que Dios nos ha permitido atesorar, por todas las batallas que hemos enfrentado y que Dios nos ha dado victoria, en donde Dios se ha glorificado y se ha exaltado. Rápidamente, trae a tu memoria en este momento una de las victorias que Dios te ha dado. No las van a compartir, pero tráigala a su mente. No lo olvide. Eso nos habla de que Dios nos da victorias en todo momento. David guarda las armas y las mete a su tienda. Hermanos, sigamos atesorando todo lo que el Señor hace en nuestras vidas y esas grandes batallas, para que cuando enfrentes otra, te acuerdes que Dios te va a dar victoria, porque Él está contigo. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire, déjeme decirle ahorita, para concluir el punto anterior, hay personas que hemos conocido y que antes de conocer al Señor se tatuaron, ¿no? Y cuando conocen al Señor, después se quieren quitar. ¿Mandé? Sí, bueno, hay algunos que se las quieren quitar. Y pues yo no sé mucho de eso, mis amados hermanos, pero creo que no se quita, ¿verdad? O a lo mejor algunos hoy ya pueden borrarlo, no lo sé. Pero esos que han venido al Señor y que le han entregado su vida, a veces eso, o algunas marcas, van a quedar como testimonio de que Dios tuvo misericordia de nosotros. De que el Señor tomó victoria y que estamos ahí caminando con Él. Y cada vez que alguien pueda ver esa marca, gracias Señor porque tú me sacaste de esto y me diste victoria, ¿verdad? Así es que atesoremos todo lo que el Señor nos permite. Si alguien se hizo un tatuaje antes de conocer al Señor y se siente así como apenado, acuérdese de dónde el Señor lo sacó y que Dios le dio la victoria, ¿verdad? Ya si después viene el Señor y se quiere hacer tatuajes, pues mejor arrepiéntase. Camine con el Señor para que el Señor le guíe. Ok, estamos en esta diapositiva, mis amados hermanos. Dice 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. El rey le enriquecerá, le dará a su hija y eximirá de tributos la casa de su padre. Se quedará con el rey, ¿verdad? Bueno, estamos hablando aquí, hermanos, de que dice la Escritura que cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo, le dijo a Abner, el general del ejército. ¿Qué fue lo que le dijo? Abner, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Quién es el papá de este joven? O sea, no preguntó por él. ¿Se acuerda usted que David ya había sido llevado al palacio a tocar? Y que este hombre nada más se valía de él
lo único que le importaba era servirse de él, no le interesaba. Bueno, a David tampoco eso le movió, ¿verdad? Pero hasta este momento, y no pregunta, ¿cuál es el nombre de este jovencito? Él dice, ¿quién es su papá? ¿Quién es su papá? Porque había una palabra ahí de parte del rey, que el rey iba a engrandecer, iba a enriquecer, dice, y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Esa victoria de David, hermanos, ¿sabe qué trajo también? Para su familia, trajo bendición a su familia. Trajo bendición a su familia. Ahora, esto es lo que el rey dijo y por eso pregunta. Ya la palabra de Dios no nos deja ver si sí lo hizo o no lo hizo. Lo cierto es que también iba a haber bendición para su familia. Cada victoria que Dios nos permite tener, hermanos, va a traer bendición a nuestra familia. Hay en eso que no podíamos nosotros vencer. Y Dios nos da victoria. También nuestra familia va a ser bendecida por la gracia de Dios. Así como fue bendecido el pueblo, de manera personal y particular, la familia de David también fue bendecida. Ya no pagaron impuestos, ya no pagaron tributo, porque el rey había dado esta palabra. Y además el rey le iba a dar a su hija, le iba a hacer su yerno. David no estaba buscando esto. Dice la palabra del Señor que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Vendrá por añadidura. Cuando buscamos al Señor y tomamos victoria, vamos a descubrir esas añadiduras. Eso que a veces se vuelve la razón de alguien, la Biblia lo llama las añadiduras. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? A partir de este momento, mis amados hermanos, el rey se va a quedar con él. Empieza a mirar el rey Saúl el valor de David, y la vida de David va a cambiar de una manera radical. Porque ahora, a partir de este momento, viene una vida de fama, de poder, que pudo haberle movido el piso a David. ¿Verdad? Vamos a la siguiente diapositiva y última para que podamos concluir el día de hoy. Cuando viene este tiempo, mis amados hermanos, en que David empieza a ser reconocido por el pueblo, porque viene este reconocimiento, dice que cantaban las mujeres, danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Empezaron los cánticos, empezaron a cantar, ¿verdad? Y tal vez sacaban ahí la guitarra y pum, 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 ¿no? Y el corrido de David. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000 y ahí venían. Y David empieza a escuchar que decían, David a sus 10,000. Bueno, el hombre principal ahí era Saúl, el rey. Y decían, él mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y esta es una prueba tremenda. Esta es una prueba tremenda, mis amados hermanos. Miren, por un lado, acaba de ser menospreciado por su familia, por sus hermanos cuando viene al campamento, por el gigante, lo menosprecian. ¿Y sabe qué pasó con David? No lo movió porque él estaba mirando al Señor. Pero después de tomar victoria, ahora se va al otro extremo el asunto. ¿Ya se fijó? En donde empiezan a alabarlo y a decirle, wow, necesitamos a alguien como, sin ti esto no funciona, si tú no estás con nosotros, y empiezan. ¿Sabe que eso es una prueba también? En donde entonces empezamos a decir, no, pues ya me compusieron un corrido, como que hay algo de razón en lo que están diciendo, ¿no? Alguien dijo que cuando el diablo no empuja, jala. Menosprecio, pero por el otro lado empiezan a exaltarlo. Y entonces su autoestima se empieza a elevar. Mire, todo eso que habla de que, y que ámate a ti mismo, y que sube tu autoestima, aguas. Aguas. Solo estando delante del Señor estaremos en la medida que Dios quiere. Ninguno tenga más alta estima de sí que la que debe tener, sino que piense de sí con cordura. El que merece la gloria es el Señor. Él es el único que merece el cántico, la alabanza, la adoración, el reconocimiento. Si Dios te permite ser de bendición, si Dios te ha dado victoria, si ha sido de bendición para otros, y alguien viene y te dice, hermano, wow, ¿me deja tomar una foto con usted? ¿No me firma mi Biblia?
Abrace al hermano, sonríe y dígale, vamos a orar, hermano, y dele gracias a Dios. Padre, gracias por tu gran amor. Vaya inmediatamente con Dios. Ay, hermano, ¿cómo me bendijo? Dígale, gracias, hermano, pero váyase con Dios y dele la gloria a Dios. A David se le pudo haber subido. Mire, era un joven, era un muchacho, ¿estamos de acuerdo? Era un muchacho, ¿verdad? Y sin duda David haber dicho, no, ya, aquí estoy listo para la academia, yo la gano ahorita. No, y con esto me voy al hexatlón. Para que todos, David se mantuvo ahí. Más adelante, en los próximos servicios, estudios, hermanos, estaremos mirando todo esto. ¿Por qué Dios dice, David es un varón conforme a mi corazón? Para usted y para mí, tal vez es muy fácil cuando alguien dice y nos empezamos a creerlo. Ese es un gran peligro, porque el Señor va a resistir a los soberbios, pero a los humildes el Señor les da gracia. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Así, jóvenes, cuidado. Bueno, eso es para todos. Pero a veces como jóvenes, nadie nos va a enseñar, nadie nos tiene que decir, nosotros no sabemos todo. Ya me incluí, ¿verdad? No sabemos todo los jóvenes. No es cierto. Cuidado. Ese es un gran peligro. Igual para cada uno de nosotros. Y lo hemos hablado y ustedes lo saben porque lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? El subirnos a este lugar es peligro, hermanos, para nosotros, porque nos están viendo. Y entonces empezamos a creer que somos nosotros. Necesitamos darle la gloria a Dios y reconocer que es Dios en todo momento. Así es que si por ahí te menosprecian, ve al Señor, mira al Señor. Él escogió lo vil y menospreciado para su gloria. Pero si llega al otro extremo, también ve al Señor. También ve al Señor, para que Él sea el que reciba la gloria y la honra, ¿verdad? David fue probado con esto, hermanos. Y entonces, al pasar ya esta vida de popularidad, hermanos, él gana el reconocimiento del pueblo, pero también gana un amigo. En el capítulo 18 dice, ahí en 1 de Samuel, y vamos a concluir, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Consiguió un amigo. ¿Cuántos amigos imaginamos que tenía David? Está interesante, ¿no? ¿Había pensado eso? Él estaba allá cuidando a las ovejas. Bueno, ni sus hermanos lo querían. ¿Cuántos amigos tendría? Y el Señor le pone a un amigo sincero con él, al hijo del rey. Dice que quedó ligada el alma con el alma de Jonatán. Dice, y lo amó como a sí mismo. ¿Ustedes saben lo que es una amistad así? Mire, sobre todo la gente de hoy en día ocupa estos versículos para decir que David era gay. Esos no saben lo que es una amistad. No saben lo que es tener un amigo sincero. Manejan las cosas para su propio beneficio. Pero David le dio un amigo. ¿Cuántos amigos tienen? ¿Cuántas amigas tienes? No compañeros de relajo, de parranda, de relajos. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántas amigas? ¿Sabes que lo necesitas? Si tú buscas a Dios, Dios te lo dará. Sí lo necesitamos. Si alguien dice yo no necesito amigos, pues que el Espíritu Santo le redarguya porque solos no podemos. Y Dios ha puesto gente a nuestro alrededor. ¿Cuántas amigas tienes, hermana? Amigas cristianas que te ubiquen, que te digan, mira, así son las cosas con el Señor. Ahora, ¿cuántos a ti te consideran amigo o amiga? ¿Cuántos o cuántas te consideran a ti? Dios le dio un amigo a David. Y vamos a ver que es un amigo hasta el final de sus días. Y aún para con los hijos del amigo. Yo alabo a Dios porque tengo amigos de muchísimos años. Yo hasta con sus hijos puedo mirarlos y gozarme, y también con los míos se pueden alegrar, ¿verdad? Necesitas un amigo, necesitas una amiga que camine con el Señor. Repito, no un cómplice para fechorías o para encubrimientos, un amigo.
Y amigo hay más unido que un hermano, dice la palabra del Señor. Y el hombre que es amigo ha de mostrarse amigo. Pero también, dice el versículo número 9 de ese capítulo 18, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué más trajo esto? Enemigos. Y mire qué enemigo, al rey. Al rey. Mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros veamos eso. En su misericordia el Señor pone amigos a nuestro lado, pero también vamos a tener enemigos. También. Ahora el asunto es qué vamos a hacer con todo esto. Necesitamos al Dios extraordinario que hace cosas extraordinarias con gente ordinaria como nosotros, para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. ¿Qué gigante tienes que vencer? Solos no vamos a poder, pero Dios está con nosotros. Y es en el nombre de nuestro Señor que tendremos victoria. Amén. Póngase de pie, hermano.